Hola otra vez. Vamos a continuar platicando sobre teoría de grafos. Y ahora el tema es la representación computacional de un grafo. Muy bien. Las 5 principales maneras de representarlo, claro, depende del problema que vamos a resolver. Vamos a platicar estas 5. Primeramente, una lista de arcos. Es una lista de parejas ordenadas de F a H, donde F es el nodo inicial y H el nodo final del arco. F viene de from, en inglés es desde donde, y H en inglés quiere decir heading, o sea, hacia donde se dirige ese arco. Vamos a ver primeramente una lista de arcos. Correcto. Este grafo vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque vale por 2, 9, 10 y 11 arcos. Vamos a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 arcos. Muy bien. Es importante que yo pueda representar en la mayor parte de mis estructuras de datos la dirección de los arcos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tengo un arco de 1 a 5, que es este que está curvadito. Por ejemplo, de 5 a 6 y de 6 a 5. Veamos, de 6 a 5 y de 5 a 6. El anillo o self loop va de 6 a 6, ¿verdad? Que ya habíamos platicado que es el único caso en que un arco no conecta dos nodos. Muy bien. La siguiente representación computacional es la lista de sucesores. Es una lista de n vectores. Recordamos que un vector es un arreglo unidimensional, en donde indicamos los vértices sucesores, o sea, los que están directamente conectados con cada uno de ellos. Si el grafo no está dirigido, pues es una lista de adyacencias. Vamos al ejemplo del mismo grafo dirigido. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vectores, uno para cada nodo, ¿verdad? Por ejemplo, de 1 solamente sale un arco hacia 5 y efectivamente de 1 solamente tengo el 5. Pero por ejemplo el 2, de aquí sale un arco hacia 1 y hacia 3 y hacia 4. Y aquí tengo efectivamente 1, espacio 3 y espacio 4, ¿verdad? Correcto. De 3 solamente sale un arco hacia 1. Aquí tengo 1. De 4 sale uno hacia 3 y otro hacia 6. Aquí tengo hacia 3 y hacia 6. De 5 hay arco hacia 2 y hacia 6, hacia 1 no, ¿verdad? Y aquí tengo 2 y 6. Por último, de 6 parte 1 hacia 5 y otro hacia 6. Aquí tengo hacia 6 y hacia 5. Entonces fácilmente nos damos cuenta que un arco no dirigido equivale a 2 arcos dirigidos. Siguiente representación computacional, esta es muy frecuentemente utilizada, la matriz de adyacencias. Es una matriz booleana de n por n, o sea cuadrada, donde cada elemento m de i a j son las coordenadas, vale 1 o true si existe un arco, desde i a j, o falso si no existe ese arco. ¿Por qué m? Notación de que se trata de una matriz. Para un grafo no dirigido, la matriz es simétrica con respecto a la diagonal principal, por lo que podríamos ignorar la mitad inferior. Vamos a ver una matriz de adyacencias. Fíjense que este grafo no está ponderado, solamente la flechita indica si hay adyacencia o no hay adyacencia. Y aquí tengo precisamente mi matriz cuadrada de 6 por 6. De 1 a 5 yo tengo un palomeado, por así decir, esta casilla, es true. Y curiosamente es el único arco que parte de 1.
Por ejemplo, de 4 salen hacia 3 y hacia 6. En el renglón 4 tengo en la columna 3 y en la columna 6, pero no necesariamente al revés, ¿verdad? De hecho, ¿recuerdan cuál es el único arco no dirigido? Entre 5 y 6. Y efectivamente, de 5 a 6 en esta casilla o de 6 a 5 en esta otra casilla, ambas están con un true, con un valor verdadero. Es lo que comentábamos. Aquí hay simetría en este par de nodos respecto a esta diagonal principal. Y de 6 a 6, ¿cuál sería? Precisamente el anillo o self-loop. Muy bien. La siguiente representación computacional es una matriz de incidencias. Es una matriz booleana de n por e, es decir, no es cuadrada. Cada elemento de n a e vale 1 si el arco E incide en ese vértice. Recordamos que incidir es tocar, ¿verdad? O 0 de otra manera. Esta representación particular no nos indica el orden del arco. Podría no ser muy útil en algunos problemas. Vamos a ver la matriz de incidencias. Recuerdan que estos dos grafos son computacionalmente el mismo. Tenía yo 5, 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Y tenía 8 arcos. A, B, C, D, E, F, G y H. Muy bien. Podemos observar A va de 1 a 5. En la columna A nada más están seleccionados o palomeados el 1 y el 5. Por ejemplo, el F. El F conecta 3 y 4. La columna F tengo 3 y 4 palomeados. Se darán cuenta que en una columna no puede haber 3 elementos que valgan 1, solamente 2. O 1 en el caso de un anillo o, muy bien, self. Finalmente, la matriz de distancias es muy parecida a la de adyacencias. También es cuadrada de n por n, pero no es booleana. Aquí manejamos algún tipo float, real, dependiendo del lenguaje. Y me van a representar distancias, pesos, algún tipo de dimensión física, ¿verdad? Correcto. Es importante que reflexionemos también si cuando no haya arco en esa casilla, en esa intersección, yo voy a manejar un valor 0 o un valor, por el contrario, infinito, entre comillas. Y esto es una de las cosas que voy a deducir dependiendo de qué tipo de problema estoy tratando de implementar. Muy bien. Obviamente infinito no existe en la realidad, pero vamos a manejar alguna constante muy grande, dependiendo de nuestro lenguaje, para indicar que no existe arco si fuera el caso de distancias. Correcto. Y también comentamos que las primeras 4 estructuras solamente dan información sobre la adyacencia. Si nos interesa un grafo ponderado, necesito una matriz de distancias. ¿Ok? Muy bien. Finalmente vamos a comentar las principales aplicaciones que tiene la teoría de grafos. Primeramente tenemos las rutas de distribución. Hay un problema que se estipula como encontrar un circuito hamiltoniano que minimice la distancia total, y es ni más ni menos que el problema del agente viajero. Si recordamos, Hamilton quiere decir que se debe tocar exactamente una vez los nodos, ni 0 ni 2 veces. Muy bien. La siguiente aplicación es el CPM, que es el método de la ruta crítica. Esto se utiliza en optimización de proyectos. Y aquí buscamos no el camino más corto, sino el camino más largo entre el nodo inicial y el nodo final. Entonces dense cuenta que hay algunos problemas en donde como condiciones iniciales tenemos un nodo inicial y un nodo final. Esto sería un ejemplo.
en el problema del agente viajero, una precondición es que hay un nodo inicial, pero no existe un nodo final. Entonces son varias circunstancias o consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos especificando cada problema que vamos a representar con grafos. Muy bien. Luego tenemos el flujo en tuberías. En este caso los arcos representan ductos o tuberías en donde va a fluir alguna sustancia, agua, petróleo, etc. Y los valores asociados no son distancias, son capacidades. Una forma de resolverlo es el algoritmo de Ford-Fulkerson. Va a hallar el flujo máximo que puede pasar entre dos nodos dados. Exactamente, aquí también tenemos nodo inicial y nodo final. Y bueno, también vale la pena comentar que hay una simplificación de Ford-Fulkerson que se llama el corte mínimo. Ya los platicaremos más particularmente adelante. Correcto. Luego siguen las redes de comunicación. Aquí vamos a buscar el árbol mínimo de extensión o de expansión. Son sinónimos, ¿verdad? En inglés es el minimum spanning tree, es decir, un árbol que debe tocar todos los nodos, pero va a minimizar la suma de arcos. Correcto. Hay dos algoritmos muy parecidos, no exactamente iguales, que vamos a ver. Se llaman el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Muy bien. Luego tenemos los estados de un sistema. Es una utilidad muy genérica, ¿verdad? Aquí cada nodo va a representar un estado y los arcos llevan alguna etiqueta con los valores que puede asumir una variable en particular. ¿Recuerdan ustedes los autómatas? Exactamente. Un ejemplo puede ser ello, ¿verdad? Cada símbolo de entrada sería la etiqueta que le pongo en los arcos. En este caso sería un grafo dirigido. Otro ejemplo en teoría de probabilidades en matemáticas son las cadenas de Markov. O también deben ustedes recordar los valores de un contador binario, ¿verdad? Cuando poníamos en cascada los flip-flops, bueno, pues un grafo me puede representar las transiciones que voy a tener en un contador binario. Muy bien. Hay otro problema clásico en teoría de grafos, que es buscar el mínimo número de etiquetas o colores que puedo asignar a todos los nodos de un grafo, con la restricción de que dos nodos adyacentes no deben tener el mismo color o la misma etiqueta. Y como se imaginarán, pues es la manera en que coloreamos un mapa geográfico, ¿verdad? Muy bien. Redes semánticas. Esto tiene aplicación en ingeniería del conocimiento. Precisamente representamos el conocimiento con grafos. Aquí cada arco corresponde a una única unidad de conocimiento. Muy bien. ¿Recuerdan los puntos de articulación? Los cuales, al eliminarse de un grafo con todos sus arcos asociados, desconectábamos el grafo. Bueno, pues la aplicación muy concreta en ingeniería civil es minimizar esos puntos de articulación. Y en general los problemas de optimización equivalen a encontrar el camino mínimo entre dos nodos dados. Éxito con su aprendizaje.